puedas, Señor amado, resolver conforme a tu buena voluntad. Gracias, bendito Dios, porque tú nos escuchas, porque tú nos oyes, Señor. Ahora quiero pedirte que tú traigas liberación, sanidad, respuesta sobre cada vida. Te lo pedimos, Señor, trae restauración. Aquello que nosotros no podemos hacer, Señor, hazlo tú. Y ahora también, Señor, te suplicamos, en tu gran bondad nos puedas entregar tu palabra. Háblanos, Señor, porque tu pueblo escucha esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Podemos darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Más fuerte si es para Él, hermano. Amén. Pueblos todos, batid las manos, dice la Escritura. Alabad a Dios con voz de júbilo. Hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5. Ese es el pasaje que vamos a utilizar como base para la enseñanza de esta mañana. Mateo capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 17 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios nos dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Pueden sentarse, amados hermanos, por favor. Hermanos, al igual que en toda sociedad, hay ciertos oficios o ciertas características que hacen que algunas personas sean consideradas respetables o personas admirables. Y en el siglo I no era la excepción. De hecho, que habían ciertas profesiones o ciertos oficios que eran respetados y admirados por las personas. Igualmente habían otros oficios u otras ocupaciones que eran tenidas como por poco o se miraban de manera despectiva. Podemos mencionar, por ejemplo, dentro de esos oficios que eran repudiados en el siglo I, uno de ellos era el de los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos del Imperio Romano. Ellos eran vistos con mucho desprecio por la sociedad del siglo I dentro del judaísmo. Otra profesión u oficio que se miraba también con cierto desprecio era aquellos que se dedicaban a ser pastores o aquellos que se dedicaban a la vida en el campo, específicamente aquellos que se dedicaban a los oficios de trato con animales. Por ejemplo, ser pastor de ovejas era un oficio para una persona cuyas capacidades intelectuales o capacidades, digámoslo así, académicas, no destacaban o no sobresalían. Entonces, aunque era un oficio necesario, pero no se estimaba con el valor con el que ahora, por ejemplo, nosotros dándole la connotación espiritual podría tener. Pero habían oficios como el del publicano que eran totalmente repudiados. Otro oficio que era repudiado en gran manera era el de los esclavos. No solamente dentro del judaísmo, sino que también dentro del Imperio Romano, aquellos que caían en una condición de esclavitud
eran vistos con mucho desprecio. No se diga, por ejemplo, las prostitutas, las que se dedicaban, hermanos, a esto que algunos llaman el oficio más viejo de la humanidad, también eran vistas de menos, despreciadas, porque su oficio era muy bajo. Todos estos elementos que estoy mencionando, en la antípoda, es decir, en el polo opuesto, tenían oficios que eran valorados y estimados en gran manera. Por ejemplo, los sacerdotes eran tenidos en alta estima. Los miembros del Sanedrín, que estaban conformados por saduceos, es decir, sacerdotes, y fariseos, eran personas que eran estimadas en gran manera. Todos estos oficios que he mencionado, básicamente, hermanos, tenían un elemento clave, y es que de ellos nos daba honor al nombre de nuestra familia. Así como para nosotros ahora poder decir de nuestros hijos: mire, yo tengo una hija que es doctora, o yo tengo un hijo que es ingeniero, o yo tengo un hijo que es un arquitecto o es un empresario. Las personas se pueden sentir muy bien al decir los oficios o a lo que se dedica un miembro de su familia, especialmente si este es su hijo. De igual manera, en esta sociedad se tenía en gran estima los oficios que ya he mencionado. Pero también, hermanos, para nosotros, pues nos caería en descrédito decir que tenemos un tío preso por violación, o que tenemos algún hermano que está detenido por estafa. Es decir, son cosas que a nosotros nos avergonzarían decir en público. Pero lo cierto es que de alguna manera todos podemos sentir la presión de una sociedad que nos demanda que demostremos la grandeza de nuestra virtud, la grandeza de nuestro honor. Y en esta época, como ya lo dije, quienes gozaban una gran estima eran aquellos que se dedicaban a la enseñanza, eran aquellos que se dedicaban a la vida religiosa, como los fariseos, como los religiosos. Porque llegar a ser fariseo no era algo, hermanos, que ocurría de la noche a la mañana. No es que alguien decía: bueno, yo quiero convertirme en un fariseo, quiero ser parte del Sanedrín, y automáticamente entraba al fariseísmo. No era así. De hecho, que no era tan fácil ser fariseo. En primer lugar, porque lo que usted necesitaba para ser fariseo era recibir una educación especializada por una persona que tuviera un honor o una virtud o un renombre dentro de la sociedad judía. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo describe su formación religiosa, él habla de que fue formado a los pies de Gamaliel. Pero ¿quién era Gamaliel? Gamaliel era uno de los principales miembros del consejo de ancianos o del Sanedrín judío, y era reconocido por su capacidad intelectual, era reconocido por su reputación, era conocido, hermanos, por esa intelectualidad dentro del judaísmo. Entonces, decir que Pablo fue formado a los pies de Gamaliel, eso le generaba una reputación. Pero ¿cómo fue que Pablo se convirtió en discípulo de Gamaliel? Bueno, ahí hay mucho que decir, hermanos, pero igualmente en el siglo I yo no podía decir: quiero que me enseñe Gamaliel. O sea, nuestra norma en el siglo actual es que usted va a una escuela, usted se matricula ahí o matricula a sus hijos para ser enseñados en tal orientación académica o en determinada función vocacional, y eso de alguna manera pues le ayuda a superarse. Usted podía tener el deseo de ser educado por un gran maestro, pero si ese maestro no lo admitía, no lo recibía, pues usted solo se quedaba con el deseo. En buena medida, la formación que una persona tenía a los pies de un maestro se debía en buena medida, repito, a la aceptación del maestro. Es decir, que el maestro dijera: está bien, yo te voy a formar, tú vas a ser mi discípulo.
Y a partir de ese momento, hermanos, esa persona comenzaba años de formación. Cuando una persona finalmente era considerada un fariseo o era considerado un líder religioso dentro del judaísmo, podían pasar hasta 20 años de formación. Mientras tanto, era un talmidín. ¿Y qué es eso del talmidín? Era un discípulo, es decir, estaba en un proceso de formación. Pero cuando finalmente la persona pasaba muchos años de formación a los pies de un maestro o en la formación de una escuela como la escuela de Gamaliel, o por ejemplo, habían dos grandes escuelas dentro del judaísmo, como era la escuela de Shammai, la escuela de Hillel. Eso de alguna manera le daba una reputación de grandeza a una persona. Como Pablo, al decir, yo fui educado a los pies de Gamaliel, eso le daba grandeza, eso le daba reputación a una persona. Hoy en día, nuestros parámetros de grandeza, nuestros parámetros de reputación han cambiado. Pero lo que no ha cambiado es la intención del hombre por buscar el reconocimiento de otros, la valía en lo que hace. Por eso es que cuando un profesional o una persona que se dedica a un oficio, usted sabe que en buena medida esa reputación le va generando grandeza, digámoslo así, en medio de otros que se dedican a esa función. Por ejemplo, en el área académica, un maestro puede disputarse la buena o la mala reputación de su enseñanza a partir del contenido que ofrece. Nosotros incluso, hermanos, cuando tenemos una necesidad de un oficio como la de un mecánico, la de un fontanero, la de un plomero, la de un carpintero, todos estos oficios se van generando reputación entre la gente y las personas pueden llegar a decir, mira, fulanito de tal, es cierto, cobra un poco caro, pero así como cobra, así trabaja, es de calidad lo que él hace. Y eso, hermanos, que se va repitiendo entre las personas al punto que eso le va generando una fama, una reputación a la persona de decir, tal taller es un gran taller, es un buen taller, trabajan muy bien ahí la parte electrónica de los vehículos, o trabajan muy bien la parte mecánica. Eso va generando reputación entre las personas que frecuentan su oficio. Pero también usted sabe, ¿verdad?, que hay personas que se han hecho una mala reputación. Mira, a ese taller ni vayas a ir porque ahí te van a quitar repuestos, o ahí lo que van a hacer es estafarte. Es decir, también esa mala reputación se extiende en nuestra época. Lo mismo también ocurre en el tema religioso, en el tema espiritual. Los ministros del evangelio se van creando a sí mismos una reputación por su enseñanza, por su trayectoria, por sus capacidades académicas, por el alcance de su ministerio. Hay muchos factores que influyen en eso. Pero, ¿qué diríamos de buscar la grandeza o la reputación en el reino de Dios? ¿Cómo se llega a ser grande en el reino de Dios? ¿Cómo podemos ser estimados como personas honorables para Dios? Porque ¿qué es lo que nos da esa grandeza dentro del reino de Dios? ¿Será que lo que da la grandeza en el reino de Dios es el privilegio que desempeñamos? ¿Será que lo que nos da la grandeza en el reino de Dios es el tiempo que tenemos de estar en una iglesia? ¿Será que lo que nos da la grandeza en el reino de Dios son los familiares que tenemos? El hecho de que nuestro papá sea el pastor o que nuestra mamá sea la coordinadora. ¿Qué es lo que nos da reputación? ¿Qué es lo que nos da grandeza a nosotros dentro del reino de Dios? Precisamente tratando de responder esa pregunta, Jesús quiere comenzar con su ejemplo. ¿Qué era lo que hacía a Jesús grande? ¿Qué era lo que hacía al Señor que fuera considerado grande?
Bueno, Jesús comienza diciendo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Jesús no ha venido a parcializar los contenidos de la palabra. Jesús no vino a decir: esto sí lo voy a vivir, aquello no, esto sí lo voy a cumplir, esto no, como muchas veces los cristianos de hoy en día hacen. Los cristianos de hoy en día fragmentan, parcializan, como decía alguien, tijerean la escritura, y es más fácil identificarnos con las promesas de Dios, es más fácil identificarnos con las bendiciones de Dios, pero como que hacemos a un lado sus demandas y sus exigencias. Pero Jesús dijo: yo no he venido a tijerear la escritura, yo no he venido a parcializar la revelación de Dios, yo he venido a cumplirla. Eso es lo que dice más adelante en el verso 17: yo he venido a darle cumplimiento, y a darle cumplimiento total. Y Jesús demanda y dice: les aseguro, dice el 18, que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. En el hebreo lo que dice es que ninguna jired y ninguna yod va a ser anulada. ¿Y qué es eso de jired y yod? Que son las letras, por decirlo de alguna manera, más pequeñas del hebreo. Ni los elementos más pequeños de la letra de la ley va a ser anulado, nada en lo absoluto, sino que dice el verso 19, y aquí es donde establece Jesús qué es lo que hace grande o pequeña a una persona en el reino de Dios: todo el que infrinja. ¿Y qué es infringir? Bueno, otra forma sería todo el que viola, todo aquel que desobedece, todo el que transgrede uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Jesús está estableciendo, hermanos, al menos tres principios. El primer principio es que nosotros, si queremos ser considerados grandes, o dicho de otra manera, si nosotros queremos tener buena reputación frente a Dios, nuestra obediencia a la palabra debe de ser total, debe de ser absoluta como Jesús. Nosotros no podemos ser obedientes en aquello que nos conviene. Nosotros no podemos ser leales a Dios en aquellas cosas que nos conviene. Tenemos que ser totalmente obedientes a su palabra. Ese es el primer principio que Jesús establece. Y el segundo principio, hermanos, es lo que Él dice: todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea. Pero ¿quién es el que lo considera pequeño? No, lo consideramos nosotros pequeño. Somos nosotros lo que decimos: no, esto no es tan así como lo leemos en la palabra, o esto no es tan importante, o esto no es tan necesario, y por eso desobedecemos la escritura. Sino que Jesús va más adelante y dice: todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y aquí viene el agravante, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Jesús quiere establecer una verdad: que no basta solamente con que enseñemos bien, no basta con que solamente conozcamos la escritura bien y que nosotros seccionemos la palabra de Dios diciendo: esto es grande, esto es pequeño. Esto de amar a Dios, esto es fácil, pero esto de amar al enemigo, eso no es tan importante.
O esto, por ejemplo, de congregarnos, eso sí está bien. Pero esto de hacer justicia al pequeño, eso no es para nosotros, eso es para el mundo. Es decir, esa actitud que muchas veces la iglesia muestra frente a la palabra, de decir esto sí, aquello no, esto se aplica, esto ya no, esto era para aquel tiempo, esto es para nuestro tiempo. Esa actitud es lo que nos lleva a ser pequeños delante de Dios. Pero ¿por qué, hermanos? Eso nos hace diminutos, eso nos hace personas que no tienen el honor frente a Dios, que no somos considerados grandes para Dios. Es lo que aquí dice, que no solamente seccionamos la palabra de Dios, sino que dice que lo enseñamos a otros. Pero ¿qué es lo que determina nuestra enseñanza a otros? Usted habrá escuchado un dicho popular que dice que un hecho habla más que 1000 palabras. Usted le puede decir a una persona: no haga esto, porque esto ofende a Dios. Pero al mismo tiempo, usted transgrede la ley de Dios haciendo aquello que usted mismo enseña que no se debe de hacer. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos encontrado a personas que son muy correctas en su enseñanza, que uno las podría catalogar de drásticos espiritualmente, que uno incluso podría decir qué santidad, qué celo por la palabra de Dios, pero uno se termina dando cuenta que solamente es el discurso? Cuando uno ve su vida, cuando uno ve su práctica, uno se da cuenta que esa persona no está viviendo lo que está enseñando. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es que estemos enseñando algo que no estamos viviendo. Entonces, ¿por qué menciono esto? ¿Y por qué Jesús está haciendo referencia a esto? Porque los fariseos eran maestros de la enseñanza y la gente los admiraba por todo el tiempo que habían pasado a los pies de formación de un maestro, de un rabino. La gente los admiraba, los tenía en gran estima y decía: oh, don fariseo, qué grande es usted, cuánto tiempo pasó en formación con el rabino tal, con la escuela tal. La gente lo veía con gran admiración. Pero de nada sirve tener un contenido almacenado en la cabeza si ese contenido no baja al corazón. De nada nos sirve manejar temas de teología, de doctrina básica, si nuestra práctica cristiana niega nuestra enseñanza. Yo conozco muchas personas que tienen doctorados en teología, que tienen maestrías, hermanos, tienen varias maestrías en ciencias bíblicas, pero cuando uno ve su vida, uno se da cuenta que son personas que, aunque conocen mucho de la palabra, son, como decimos, cabezones de la escritura. Ese conocimiento no los ha transformado absolutamente en nada. Igualmente nosotros, las personas nos pueden tener en alta estima cuando nos ven saliendo de nuestra casa con corbata, con uniforme, listos para venir a la iglesia, y la gente nos puede tener en alta estima. Pero lo que nos hará grandes delante de Dios no es el uniforme que portamos, no es el tiempo de estar en una iglesia, no es ni siquiera el contenido que, aunque bueno y bíblico, tengamos en la cabeza. No es eso lo que nos va a terminar acreditando delante de Dios, sino que lo que nos va a acreditar delante de Dios es qué tanto de lo que sabemos de la escritura lo estamos viviendo. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Usted puede saber mucho de la Biblia, usted puede saber mucho de teología, como los fariseos, pero tener una vida acabada, arruinada
y delante de Dios ser un pequeño, ser un pírrico en la fe. Eso, mis amados hermanos, nos puede llevar entonces a un engaño. Porque ¿qué queremos nosotros? Tener la estimación de las personas, que nos diga: qué gran hermano es usted, siervo de Dios, qué gran hermana es usted, mujer de Dios. Pero usted sabe que mucho de lo que anda predicando, mucho de lo que anda diciendo, usted no lo vive. Usted anda hablando de que hay que amar al prójimo, pero usted tiene raíces de amargura. Usted habla de que es necesario tener una vida de santidad, pero usted anda codiciando a la mujer de su prójimo. Usted habla de que sin santidad nadie verá al Señor, pero usted tiene una vida doble. Entonces, mis estimados hermanos, no se trata de lo que tanto sabemos acá. Se trata de lo que vivimos acá en el corazón, de eso que solo Dios puede ver. Entonces, con esto no le estoy diciendo que no se prepare. Prepárese, lea, estudie, lea, capacítese. Pero lo más importante es que si ese contenido no baja a la experiencia práctica de nuestra fe, seremos, como dice la Escritura, címbalo que retiñe. Seremos címbalo que retiñe. Pero vea lo que dice más adelante: pero el que los practique y enseñe. Está hablando de una práctica y de una enseñanza. Será considerado grande en el reino de los cielos. Habla de dos cosas. Habla de practicar y habla de enseñar. Entonces, son dos cosas que como cristianos somos llamados a hacer: a enseñar y a practicar. Fíjese que cuando uno se gradúa, una de las cosas que más fortalece su carrera, sea cual sea, es que usted tenga la capacidad de enseñar. Porque cuando usted enseña lo que ha aprendido, usted va reforzando sus conocimientos. Eso puede pasar en cualquier área de la vida. Pero cuando se trata de la fe, cuando nosotros predicamos la palabra, tenemos también una demanda por vivir esa palabra. Entonces, hermanos amados, necesitamos vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice acá en el versículo 19, en la parte final: el que los enseñe y el que los practique, dice, ese será considerado grande en el reino de los cielos. Ese va a ser considerado grande en el reino de los cielos. No basta solamente con conocer, con enseñar, es necesario practicar. En una ocasión leía una frase en una iglesia que decía algo así: entramos a este local, algo así decía, entramos a este local para adorar a Dios y salimos de este local para servir al mundo. Y me gustó mucho esa frase porque esa es la dimensión de la fe cristiana. Acá, hermanos, somos capacitados, somos nutridos por la palabra de Dios, venimos a adorar el nombre de nuestro Dios. Pero el verdadero mensaje comienza cuando salimos de las puertas de este local. El verdadero mensaje no es cuando nosotros comenzamos a recitarle como loras muchas veces pasajes de la Biblia a la gente. Es cuando esos textos de la Biblia los comenzamos a vivir nosotros. Y es eso lo que nos hace grandes delante de Dios. Y Jesús viene y dice: porque les digo a ustedes, y aquí esto se pone más intenso, y esta es la tercera razón de lo que define la grandeza en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. ¿Qué es lo que nos capacita para cumplir la palabra de Dios? Lo que nos capacita para cumplir la palabra de Dios es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Si hay algo en la Biblia
Que usted diga, hermano, es que me es difícil cumplir, es que mire mi adicción, hermano, es que yo no puedo dejar de ver la hermosa creación de Dios. Yo cuando veo una mujer chula, yo no puedo dejar de verla. Hay gente que así habla. Yo he escuchado hermanos que dicen, es que yo contemplo la creación de Dios. Y por eso es cuando van en la calle van así, hermanos, viendo hacia todos lados, ¿verdad? Pero ¿por qué razón una persona no es capaz de tener o de ejercitar el dominio propio? Porque no tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Si hay alguna persona que también dice, hermano, es que yo soy muy iracundo, yo soy así, soy explosivo, así soy y nunca voy a cambiar. Esa es una persona que está diciendo que no puede desarrollar tampoco el dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que nos capacita a nosotros para cumplir su palabra? Que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, hermano, usted no va a poder cumplir nada de la Escritura. Nada, absolutamente. Pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ese espíritu es un espíritu de poder, es un espíritu de dominio propio que nos lleva a cumplir fielmente la palabra de Dios. Amén, hermanos y hermanas. Dele gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué nos hace grandes en el reino de Dios? Nos hace grandes que cumplamos la palabra. Entonces, hagamos un examen día a día. ¿Qué tanto de la Biblia, qué tanto de la Escritura hemos vivido este día? Porque cuando enseñamos algo y lo vivimos, delante de Dios somos grandes. Pero cuando enseñamos algo que no vivimos, Dios nos ve como enanos en la fe. Ese es un chiquitín. La gente lo tiene por el doctorón en teología. La gente lo tiene quizás como el gran maestro. Pero delante de Dios es un enano, es un pequeño. Pero quizás aquella hermanita de 80 años que apenas puede leer, que quizás cuando la ponen a leer en la célula tartamudea, pero cada vez que lee la Biblia, esa ancianita vive la palabra. Esa ancianita es más grande en el reino de Dios que el otro cabezón de teología que solamente sabe y no practica. Entonces, amados hermanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos vivir la palabra de Dios. Necesitamos llevarla a la obra, porque la fe sin obras necesitamos vivir la palabra de Dios, hermanos, que es viva y eficaz, dice la Escritura. Así que el llamado esta mañana es a que vivamos la Biblia. Es que amemos la Escritura, la enseñemos, pero la practiquemos. Cuando la Biblia nos enseña que la gente decía que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, era por una razón. Era porque Jesús vivía lo que enseñaba, y eso lo hacía grande. Qué bien si usted se especializa, si usted crece, si usted estudia, si usted lee. Excelente, le animo a que lea y lea mucho. Pero lo más importante es que lo que conozcamos lo vayamos viviendo. Alguien dijo en una ocasión, un libro que no se abre, que no se lee y que no se vive, es tanto como intentar usar una sombrilla cerrada debajo de la lluvia. No te sirve de nada. Necesitas abrir esa sombrilla, necesitas extenderla para poder cruzar la lluvia. Igualmente nosotros necesitamos la Biblia, abrir la Escritura, vivir bajo la Escritura, caminar debajo de la luz de la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿quién es el que nos va dictaminando cómo debemos de vivir la vida cristiana? Es lo que Dios ha revelado en su bendita palabra, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.
teniendo nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado. Esta mañana quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse. Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie y ahí vamos a orar por usted. Dios le bendiga a la persona que se pone en pie. Venga, si quiere entregarle su vida a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, le invito para que se ponga de pie o levante su mano y habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Le va a conducir hasta este lugar. Recuerde que lo más importante no es que tanto sabemos de Dios o que tanto sabemos de la Biblia, es que tanto estamos practicando, que tanto estamos viviendo. Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, no puedo alargar mucho este llamado por el tiempo, póngase en pie, levante su mano, vamos a orar por usted. Tal vez usted dice: yo sé que la Biblia es la verdad, yo sé que la palabra de Dios es lo que Él espera de nosotros, no es suficiente, pero yo no puedo vivirla. No la puede vivir porque su justicia no es superior a la de un religioso. Usted necesita que el Espíritu Santo venga a morar en usted para que su justicia sea superior a la de los fariseos, para que su justicia sea superior a la de los religiosos. Necesitamos al Espíritu Santo, que es el poder y la fuerza viva de Dios, la persona, la tercera persona de la Trinidad, que nos hace fuertes para poder cumplir la palabra. ¿Habrá alguien entonces que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Si no lo hay, hermano, vamos a orar. Pero recuerda lo importante que es vivir la palabra. Vivir la palabra. Se necesita vivir la palabra para ser considerado grande en el reino de los cielos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella nosotros sabemos cuál es tu verdad. Pero ayúdanos no solamente a enseñarla, sino a practicarla. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas. No apartes de nosotros, Señor, la lumbrera que ilumina nuestros pasos. Ayúdanos a retener tu palabra y sobre todo a vivirla. Eso es lo que necesitamos, bendito Dios. Ayúdanos a caminar en integridad delante de ti, practicando tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos, y a su nombre, hermanos. Amén, hermanos. Hemos llegado a la parte final de nuestro servicio.